Vamos a recibir con mucho gusto al senador Eduardo Brenta de la vertiente artiguista Frente Amplio. Eduardo, bienvenido. Bueno, mucho gusto. ¿De Peñarol o de Nacional? Yo de Nacional. De Nacional. No, la pelota no la encontraste todavía. No encontré. Y le reventó la cabeza un astronauta ya. Hoy Juan Ramón Carrasco, hablando con ustedes, ¿no? Sí, exacto. Habló con nosotros. En Sport 890 y se ha vuelto a hacer leíto. Le pidió a Diego Aguirre que le tire de las orejas a Leo Fernández. Bueno, hay muchos temas, Eduardo. Muchísimos Sí, temas. ya vi. Pero además... Pero podemos arrancar por explicarle acá al amigo. Me parece muy bien. Lo primero que hay que decir es una obviedad, que era una de las primicias que teníamos. Estamos a 2 meses y medio de las elecciones, no se distraigan. Estamos a 9. 9 de septiembre, un mes. 9 de octubre, otro mes. Y 15 días más. 2 meses y medio. 2 meses y medio, vuelan. Bueno, la pregunta de Alberto era por qué no se está cumpliendo la ley o las dependencias del Estado y las departamentales no cumplen con la ley de que tienen que tomar gente con discapacidad. Y te hago un paréntesis muy breve. En el Ministerio de Trabajo, en la recepción, el recepcionista que me atendió me dijo, lo veo y se lo veo siempre en la televisión, un chico joven, 30 años, yo fui chico Teletón en tal edición, me dijo, no sé qué, tiene una serie de discapacidades motrices y está allí atendiendo oficial, es un empleado del Ministerio de Trabajo. Déjeme que le encuadre por las dudas antes. Yo no tengo a nadie en la familia discapacitado. No, porque en este país cada vez es más la cosa gregaria. Yo no lo hago porque tenga a nadie. Como tampoco tengo a nadie de la comunidad afro. Siempre recuerdo a Gorse burlándose de mí por una situación, una buena, por una defensa en lo que tiene que ver con los afrodescendientes. Son sensibilidades que tengo con estos Igual dos temas. Igual eso tirado medio así, Sergio, riéndose de minorías. No, fue una cosa... No, digo, porque si no queda como que Gorsi se ríe. Para que entiendan en qué marco. Porque si no parece como que yo tuviera un familiar, entonces por eso estoy... No. Y para mí es un delito esto. Me dicen que no, que es una falta. Robarle la plata a compatriotas con discapacidad, que en general son humildes, para mí es un delito. Y no entiendo por qué pasan los años y no pasa nada y no se aplica esto. Bueno, sucede lo siguiente en realidad. Primero, creo que todos estamos a favor de la existencia de normas que otorguen derechos a sectores minoritarios de la población con dificultades, ¿no? Eso me parece que son acciones que pretenden promover a sectores que tendrían dificultades de acceso al mercado de trabajo. Luego viene la aplicación práctica de esto, donde empiezan a surgir algunas cuestiones que tienen que ver con fenómenos históricos. Yo fui director de Recursos Humanos de la Intendencia de Montevideo, hicimos en una oportunidad un llamado a personas con discapacidad, se presentaron 20 personas. Entre esas 20 personas había personas sordomudas, había una persona con una parálisis cerebral, había una persona que tenía una colostomía, un tratamiento que implicaba que hubiera un único baño dedicado a él, porque era pasible de adquirir una infección y demás. Y bueno, y el resto tenían discapacidades motrices, digamos. Esto fue analizado por un equipo de psicólogos y demás que la Intendencia tiene, y tuvimos un análisis, un debate particularmente con algunas de estas discapacidades que generaban una dificultad muy grande de inserción. Entonces valoramos, recuerdo perfectamente, que la noticia, si por alguna dificultad operativa implicaba que de esos 20 alguno no entrara, la noticia no iba a ser que entraban 19 personas con discapacidad, sino la noticia iba a ser que había una que no entraba. Para lo cual tuvimos que tomar un conjunto de decisiones. Por ejemplo, en el segundo piso, que es el piso que está el intendente, hubo que clausurar un baño, ¿no? Ahí trabajan, no sé si 800 funcionarios, y hay 4 baños. Bueno, un baño dedicamos a esa persona exclusivamente, que al poco tiempo ganó un concurso de otro lado y se fue. Tuvimos que contratar personas para los sordomudos para poder comunicarse con el resto de los funcionarios. Tuvimos que contratar un asistente personal para esa persona con parálisis cerebral. Quiero decir, la incorporación de personas con discapacidad implica un proceso complejo, inclusive para los compañeros de trabajo, que tienen que acostumbrarse. Por ejemplo, la persona sordomuda normalmente habla con un nivel de voz alto, ¿no? En un espacio reducido hay que ver cuál es el espacio adecuado para que
se incorpore correctamente. Yo creo que esta es una de las dificultades que hay que sortear para incorporar personas con discapacidad. Lo otro es que en muchos llamados uno no encuentra, y aquí viene otro problema, por ejemplo en el caso de los afrodescendientes. Hay una discriminación histórica con las personas afrodescendientes en el Uruguay, por la cual hay muy escasos afrodescendientes universitarios. Entonces, cuando uno hace un llamado para médicos o para abogados, lamentablemente, por una razón de discriminación histórica de esa población, no aparecen el 8% de médicos o abogados que uno pueda contratar cumpliendo la ley. Entonces, lo que quiero decir es, yo no creo, o por lo menos por mi parte, nunca hubo doble discurso ni intentar zafar del cumplimiento de una norma con la que estoy absolutamente de acuerdo. Te pone el ejemplo de la Intendencia de Montevideo, que fue en un momento, tengo entendido, la única que tenía los cupos. Yo le hablo de todo el país, le hablo del Estado. Bueno. Le digo como legislador por qué no se aplica. Le hablo por qué UPM, cuando tenía esos cupos, no los quiso aplicar y no era un médico, era un peón. No tomaba afrodescendientes y tuvo que el Zunca hacer una huelga, poner también eso y cumplieron. Ese caso no lo conozco. Yo le digo, el Estado todo tiene que poner el 4%, no la Intendencia de Montevideo, que es la que ha cumplido mejor. Yo no lo quiero poner como ejemplo, pero yo lo sé eso. Todo el Estado no lo cumple. El legislador no lo cumple. Igual hemos recibido por primera vez una cantidad de detalles que contratar a 4 de estas personas de 20 significa contratar 6 más. Claro. Es decir, hay que contratar 10 pero yo creo que hay que apoyar a la gente. Yo creo que hay que hacerlo. Pero digo, creo que por primera vez recibiste una respuesta. No, que este tema lo trabajo así, sabré yo lo que es este tema. Cómo los compañeros, el ciego que tenían en la Intendencia, se burlaban algunos compañeros de Adión. Conozco las situaciones, porque hace años que trabajo con este tema. Pero quiero decir que a mí me tocó estar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ministro también. Hicimos también un conjunto de esfuerzos, incorporamos personas con discapacidad. Quizá este caso sea uno, capaz que este muchacho es un caso, que con todo este paquete de complejidades. Yo hablo del Parlamento, por lo cual, que aprobaron una ley que no se cumple en todo el Estado. Lo que pasa es que el Parlamento aplica una ley, establece una ley que establece una discriminación positiva, que está bien, estupendo, que hay que hacerlo. Luego el cumplimiento implica que los organismos se vayan alineando. Si tú me decís, para que lo hagan. ¿Por qué no lo hace la Intendencia de Artigas? Bueno, porque la Intendencia de Artigas optó por poner a los familiares y no personas con discapacidad. ¿No? Estamos medio en un callejón sin salida que ninguna respuesta te va a ir a No, hasta que no vea que están bueno, el 4%, por eso mismo, entonces, obviamente, Miguel, obviamente. La única respuesta que hay a esto es que hay una ley que se aprobó por unanimidad y no se aplica. Y yo creo que esos colectivos tienen que seguir dando la pelea para conseguir que se cumpla la ley. Hay muchísimas leyes que son bueno, esta para mí me parece terrible. Exigencias muy férreas y de control muy laxo. Yo creo que, como dijo Brenda, forma parte de la discriminación que viene ahí. No hay legisladores salvo Gloria y Ortuño, que otros legisladores afrodescendientes hay. Y son legisladores. ¿Y qué decís con eso? ¿Qué quiere decir? Y que forma parte de lo que pasa en el país, lo que acaba de explicar. Pero para cambiarlo está la discriminación positiva, pero si no se aplica, es un saludo a la bandera. Pero será porque no habrá. Te pongo el ejemplo de UPM. Eran para peones, sobraban y no tomaban. La verdad que no sé. Yo sí sé, porque fueron una huelga por eso. Ese caso no lo conozco. Yo tampoco. Nunca lo vi. Hablé con el dirigente del Zunca, que no lo conoce usted, que estuvo acá. Estamos hablando con alguien que fue ministro de Trabajo, que los temas laborales... Se lo planteé al dirigente del Zunca, que lo felicité por eso. Estuvo acá en Buscadores. No te digo que no pase. Te digo que estamos con un ex ministro de Trabajo, que los temas laborales lo sigue al dedillo. Yo creo que leo más o menos casi todo lo que sale todos los días. No lo conozco el caso, pero bueno, me estoy enterando, Alberto. Y creo que estás en un callejón sin salida, y que cada uno que viene y le preguntás y lo que te explican, nada te conforma. Hasta que no nos aplique, ¿no? Y bueno, y entonces pero no podemos dedicar 5 minutos de cada entrevista a tu disconformidad. A ver. Pero pará, él pidió entrar con este tema. Porque tú le dijiste públicamente cuando venga el diputado. Sí, ¿qué tiene de malo? Pero nada de lo que te contesta te va a conformar nunca. Bueno, también no pregunto más, Miguel. Que sigas tú así porque no va a cambiar. No va a cambiar. No pregunto más porque cuando la Intendencia hace un llamado para empleados, hubo hasta 3.500 personas en la Olímpica. Hace un llamado para discapacitados y van solo 20. Y va incluso alguien con parálisis cerebral. Y bueno, es muy difícil. Y así todos le hacen un baño solo a una persona. Yo lo que creo es, tan de vivos y que esto y que el otro, es probable, como dice irónicamente. Hay cosas que han cambiado. Te voy a poner otro ejemplo de otro tema. En la Intendencia de Montevideo, en los ingresos a peones, hace 20 años se hizo un llamado a hombres y mujeres.
había una lista hablamos peones prácticos, ¿no? Una lista de hombres y de mujeres. Primera pregunta, ¿por qué había una lista de hombres y de mujeres? Bueno, porque en esa época, cuando se hizo ese llamado, se separó hombres y mujeres. Cuando uno normalmente, los directores de los servicios y demás precisaban peones, uno decía, bueno, te voy a mandar 3 mujeres. Ah, no, pero preferiría 3 hombres porque... Hasta que en determinado momento se agotó la lista de hombres. Entonces resolvimos que hasta que no se iba a hacer un nuevo llamado, que no se iba a hacer nunca más de hombres y mujeres separados, ¿no? Sino un llamado único. Que si fuera el último y agotar. Hasta que no entrara la última mujer, no había un llamado nuevo a peones prácticos. Entonces tú llamabas... ¿Viste que se pueden encontrar caminos cuando, claro. Hay cabeza? Bueno, cuando es un ejemplo. Yo te hablo de todo el país, todo el Estado. Claro, yo te estoy poniendo ejemplo. Este es la intendencia. Digo, está clarísimo. Pongo ejemplo donde yo estuve y conozco. Tampoco yo sé cuántas dependencias cumplieron, capaz que vos sabés, como estás con el tema, ¿cuántas intendencias cumplieron con esto? ¿Cuántos ministerios cumplieron con esto? Mínimamente la de Montevideo, públicos. la de Canelones, mínimamente la de Canelones. La única que cumplió casi todo fue la de Montevideo. Después, en el Estado, algún ministerio, porcentaje bajísimo, un 1%, en un caso, ahora no recuerdo, llegó al 2%, pero excepcionalmente, lo máximo es el 1%. No se cumple. Pero no entra ni uno. No entra ni uno. Comparto totalmente que seguir peleando porque se apliquen esas normas. Porque aparte es un tema que no se habla. Pero me parece que está bueno que las normas existan. Claro, obvio que está bueno. Las normas es la que ponen, le permiten después que ustedes pateen exigiendo que se cumplan las normas. Bien, tenemos hasta el programa número 10.000 para cada uno. Si sigo tu consejo no pregunto más. Yo pasé un poco la prueba. No sé qué hacer ahora. No, lo que yo te digo es que no hay respuesta que te va a servir nunca. Ya te dije, la respuesta que me va a servir cuando diga, mirá, Silva, déjese de embromar, mire, acá le muestro 19 intendencias, todas cumplieron. Mire, Antel cumplió, Ministerio del Interior cumplió. El tema es, no logramos aprobar una norma para el ingreso por concurso europeo de las intendencias, ¿no? Sí. No conseguimos los 2/3 de votos. Vamos a ir a eso. Vamos a ir a eso. Lo que yo digo es, para terminar con el tema, viene el ministro de Aires Comprimidos. Mire, lo escucho todos los días. Y en mi ministerio sí, pero en todo el país, ministro. Yo le pregunté a los senadores y diputados, entonces, Miguel, no me tergiverse. Son los responsables de aprobar una ley por mayoría, por unanimidad, y no se aplica. Ponete que te dice, miren, el Senado le traigo acá, pero en todo el país, senador. Entonces vamos a estar hasta en el Parlamento. La ley es para todo el país, Miguel. Por eso, pero no te va a contestar nadie, Alberto. Estás pidiendo a alguien que no te lo puede contestar nadie porque lo contesta. Pero al menos que te vayan pensando a ver qué van a hacer para cambiar. Ahí está, váyase pensando. Él lo sabe porque él trabaja justamente en un área que se trabaja. Justamente. Bien, vamos a... ¿Cuántos temas? Aparte es un panelista de primer nivel, lo seguimos en otros programas, en otros canales, es un buen polemista, es casi un periodista y además viste que te iba echando. Bueno, si contratan... si hay una oferta laboral, se puede considerar. Seguro. No contratan discapacitados, pero contratan parientes. Es decir, no contratan esto, pero no votan las designaciones a dedo. La vas metiendo ahí, vas pasando el aviso. Con respecto a lo de las intendencias, vamos a ir tirando temas. ¿Hay alguna posibilidad que se vuelva a discutir eso? Yo creo que en este periodo ya no hay posibilidades. Por este año murió eso. Me parece a mí, hay un intento que están haciendo algunos legisladores en la Cámara de Diputados a replantear el tema. Yo creo que la situación de Artigas, la lamentable situación de Artigas, puede ayudar a que efectivamente se apruebe una norma. Aclaro que venimos planteando esto desde el año 2008. O sea, perdón. Desde 1990, la Intendencia de Montevideo aplicó estas normas. En el Parlamento, cuando el Frente Amplio ganó y tuvo mayorías parlamentarias, en el año 2008 se aprobó una norma en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. En comisión. Por unanimidad en comisión. Cuando fuimos al plenario, como ahí está el tema de las autonomías de los gobiernos departamentales, precisábamos 2/3. No hubo 2/3 en el 2008, 2009, 2010... O sea, en todos los años subsiguientes, hasta que este año, ¿no? Este año. Ya a esta altura uno pierde de vista los años. Rápido que... Va tan rápido. Este año, finalmente, Cabildo Abierto apoyó, el senador Peña tomó la iniciativa en el Partido Colorado y apoyó, el Frente Amplio obviamente venía planteándolo de 20 años atrás, apoyó, y
quedamos en 20 votos, nos faltó un voto para llegar a los 21, que son los 2/3 que necesitábamos para aprobarlo. Luego surgió una posibilidad de una reforma constitucional, bueno, eso naufragó por distintas razones. Yo creo que en el próximo periodo de gobierno, en la primera sesión, no sé, porque es normalmente cuando se recibe el presidente, pero en la segunda hay que votar esto y terminar con esta historia de la discrecionalidad en el ingreso a la función pública, ¿no? Porque si bien yo comparto lo de las personas con discapacidad, también comparto que cualquiera tiene derecho, tenga la afiliación política que tenga, de ingresar a un cargo público, cuando en algunos lugares del interior el sector público es prácticamente la principal fuente laboral del departamento, ¿no? Hay 10, 12 departamentos que el 70% son oficinas públicas. Cuando digo oficinas públicas, digo la comisaría, el batallón, la intendencia, los maestros, los profesores de salud pública, la UTE, la OCE, Antel, y sigo sumando ese 70% de algunos departamentos. Sí, claramente. El Estado es clave, además, que democratizar el acceso al Estado. Es un elemento fundamental para que los ciudadanos tengan esa posibilidad, porque además el Estado ofrece luego la posibilidad de desarrollarse en el Estado, ¿no? Normalmente las instituciones tienen centros de capacitación, bueno, el Estado central tiene la Oficina Nacional del Servicio Civil y demás, lo cual posibilita o políticas, concursos, sí, inclusive hasta la posibilidad de tener capacitación en el exterior, múltiples posibilidades que en el sector privado a veces se dan y a veces no se dan. Entonces, ese derecho debería estar garantizado. Y en un eventual gobierno del Frente Amplio, ¿no estaría bueno, además de decir, bueno, que todos tengan derecho a entrar a la función pública, justamente de reforzar en el interior que haya más oportunidades laborales, que haya un mercado más robusto de lo privado? Bueno, en realidad hay una ley de promoción de inversiones que está vigente, que es anterior al Frente Amplio, que establece una serie de criterios de exoneraciones tributarias para las inversiones. Uno de los elementos que de alguna manera puntúa para eso es la generación de empleo, obviamente, y la instalación en las zonas del país con menor desarrollo, ¿no? Este tipo de cosas son las que el Estado puede hacer para orientar la inversión. Luego vendrá el negocio, ¿no?, de quien quiere invertir y verá si está cerca de los árboles, si es una papelera, si le conviene estar cerca del árbol o cerca del puerto, ¿no? Ahí tenemos dos ejemplos, ¿no? Monte del Plata eligió ubicarse en el Río de la Plata, UPM-2 se ubicó en el centro del país. Unos más cerca de los árboles, otros más cerca del agua. Bueno, la idea de promover la instalación de industrias en el interior del país tiene que tener incentivos que hagan que el empresario que va a invertir diga, bueno, yo me voy a meter en este lugar porque esto me significa costos más bajos, etcétera, etcétera. El otro elemento clave que poco se considera es la mano de obra capacitada disponible. Que esto es un elemento clave para el Uruguay en todos los aspectos globales y particularmente en ¿no? Porque en algunos momentos que tuvimos de alto crecimiento económico, recordemos que en 2013 teníamos 5,5% de desempleo y los empresarios nos planteaban que no encontraban mano de obra capacitada en algunas áreas. Por ejemplo, recuerdo cuando se instaló Chery en Uruguay, no había gente, no había gente con experiencia para la industria automotriz. En Uruguay prácticamente no existía. Bueno, cuando se instala UPM Bosnia 1, también. UPM Bosnia 1 no había soldadores, ¿se acuerdan? Bueno, de ese nivel de por soldadores. Por suerte, cuando vino Monte del Plata y cuando vinieron UPM2, ya había, por políticas que se habían acordado entre la UNRWA, el ZUNCA y las empresas, se habían capacitado en soldadores, fue el caso más notorio. Pero en muchas áreas, gente que muchas de las cuales hoy quizás esté trabajando en el exterior, porque en realidad es un trabajo muy especializado y ganando otra plata, obviamente. Sí, obviamente. Porque ese tipo de soldadura, por ejemplo, en planta de celulosa, tiene que tener un nivel de alto nivel, valga la redundancia. Bueno, los que cargan y bajan
los contenedores de los barcos y los suben y los bajan, a veces están a 70, 80, 90 metros. O sea, están arriba del salvo, bajando con una grúa. Y además, pues, y lo ponen arriba de un camión, exacto, no es que andan ahí media hora tratando de poner, porque una de las cosas que hace un puerto viable es que es la rapidez, que el barco no esté 2 días parado. Profe. Sí, un gusto. Encantado. El profe Miguel Lagrota. Me interesa mucho el tema, ya que estamos dando vueltas por ahí, económico, ¿no? Usted, de la política económica que llevó adelante este gobierno, ustedes, ¿no? Su grupo, ¿no? ¿Está de acuerdo con alguna de ellas? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué opina de O'Donnell como ministro futuro de Economía? Bueno, la primera pregunta es amplísima, ¿no? Sí, por eso le tiré un centro para que cabecee, ¿no? De un manja a un bolso. No entendí el final. No, que le tiré un centro para que usted se explaye. No, a ver, nosotros tenemos una diferencia sustantiva con la política económica del gobierno, más allá de reconocer algunos aspectos positivos, como por ejemplo la inflación, ¿no? Hoy tenemos una inflación baja, con una política que se ha llevado adelante con ese objetivo, ¿no? Centrar la política económica en una baja inflación. A mí me parece que tener una baja inflación es bueno. No quiere decir que comparta con esto el conjunto de políticas en lo económico que se han llevado para obtener ese resultado. En realidad, lo que yo veo como, para decir, obviamente en un corte grueso, ¿no?, de estas cosas, que en realidad hemos tenido un gobierno que ha generado mayor desigualdad en la sociedad uruguaya. O sea, si uno analiza los distintos deciles de la sociedad, visualiza con claridad que los sectores de menores ingresos no se han beneficiado de las políticas del gobierno y los sectores de mayores ingresos se han beneficiado de las políticas del gobierno. En ese sentido, creo que la resultante de los 5 años de gobierno es una sociedad uruguaya más desigual que la que teníamos antes en los gobiernos del Frente Amplio. Pero entonces la recuperación de empleo no es válida. Bueno, yo creo que la recuperación de empleo es válida. Hay que tener presente que en los 15 años de gobierno del Frente Amplio se generaron 350.000 puestos de trabajo. En el último tramo del gobierno de Tabaré Vázquez se perdieron unos 50, 60.000 puestos de trabajo. Y hoy se recuperaron creo que alrededor de 70, 80.000 puestos de trabajo. Yo, bienvenido sea, cuanto puestos de trabajo se genere. Tengo claro que por análisis que se han hecho de organismos, particularmente el Cuesta Duarte, pero otros organismos, son los puestos de trabajo en su mayoría que se han creado son de baja calidad y de bajos salarios, en su mayoría. Son mejores que no tener puestos de trabajo. De cualquier manera, no hemos ni siquiera nos hemos aproximado a los 350.000 generados en los periodos anteriores, ¿no? Con un desempleo del 5,5 en el año 2013, que es el desempleo más bajo de la historia desde que hay registros. O sea que, en términos generales, no comparto claramente la política del gobierno. Creo que ha promovido mayor desigualdad en la sociedad uruguaya y ha beneficiado a sectores de alto poder económico. Esto para decir una cosa redonda, digamos, ¿no? Digamos, grande. Cuando se dice ha beneficiado con determinadas decisiones, con determinadas... Sí, claramente. Claramente. Bueno, creo que el sector exportador claramente se ha beneficiado. Que es el que más protesta por el atraso cambiario. Ahora por el atraso cambiario, ¿no? Hace 2 o 3 años igual, que es el que más le protesta al gobierno. Protesta mucho menos de lo que protestaba antes, ¿no? Pero protesta. Es lo que decía Lagrota hoy, depende de quién esté arriba, es el nivel de protesta, ¿no? Está bien. Los cocodrilos vuelan, como decían. Claro. El chiste está bien. Si lo dice Fidel Castro, vuelan bajito, pero vuelan. Si lo dice... A mí me da la impresión que sectores con ingresos medios y medios altos se han beneficiado. Voy a poner un ejemplo. La reducción de impuestos, yo creo que es la que se hizo con el IAS y con el IRPF, es una reducción regresiva. Se le redujo impuestos a sectores que pagaban un poco más porque tienen mayores ingresos, ¿no? La forma de recalcular el IRPF modificando la base de prestación y contribución perjudicó a los trabajadores, básicamente. Tuvimos 3 años... Se ha subido el monto mínimo imponible 2 veces, ¿no? Sí, claro.
O sea que quedan cada vez más trabajadores quedan afuera de pagar el IRPF. Sí, sí. Por los bajos sueldos que hay, digo usted. Digo, así como digo una cosa, digo que... Sí, por eso mismo. Digo, pero también tuvimos 3 ojalá años pagaran de caída. todos porque estarían ganando más de 50.000 pesos. A ver, hoy, el otro día escuchaba, no sé si al actual ministro de Trabajo, hablando de la recuperación del 2,5 del salario, 2 puntos y medio del salario real. Sí. Tuvimos 3 años prácticamente completos de pérdida, ¿no? O sea, es esa bolsa que se generó, que algunos calculan son 2.000 millones de dólares, se perdieron, no se van a recuperar, y además la pregunta es, hay una parte que se perdió naturalmente durante la pandemia, etcétera, etcétera, y eso no lo vamos a discutir, ¿no? De hecho, el PCNT hizo un acuerdo, de un acuerdo puente, digamos, en ese periodo, ¿no? Y hay que reconocerlo, porque eso fue un acto de madurez del movimiento sindical. Ahora, luego la economía creció al 3-4% un par de años, y el salario no acompañó esa recuperación. Yo por eso creo que esos sectores, los sectores de trabajadores y demás, no solo trabajadores, pequeños productores, pequeños comerciantes, que en realidad son los que viven de los incrementos salariales que eventualmente tienen los trabajadores, se han visto perjudicados. Uno lo ve cuando va a la panadería del barrio, digamos, ¿no? Sobre fin de mes, sobre todo. Odone. Odone, yo creo que es un economista de alto nivel. Se ha instalado esa posibilidad de que sea ministro de Economía del Frente Amplio. Yo no tengo inconveniente. Me parece que tiene la formación y la capacitación suficiente, y la línea que el ministro lleve adelante va a ser la línea que define el gobierno. Por lo tanto, si en algunos aspectos uno puede tener diferencias con algunos planteos de Odone, bueno, serán planteos de Odone. ¿Fue Juan Castillo, el Partido Comunista, que pateó el tablero? Sí, sí. Porque a mí me dicen fuera del micrófono... Por eso mismo le preguntaba. Yo he escuchado, claro, he escuchado declaraciones de Juan Castillo. No, eso ya estaba. ¿Sabes por qué hay que preguntarle a Orsi. ¿Sabes por qué te digo? Sí, Orsi y sus asesores dicen falta mucho. No falta mucho, Yamadú. Faltan 75 días. En julio del 2004, Tabaré Vázquez... Julio de 2004. Tabaré Vázquez, Danilo Astori y Gonzalo Fernández se sacaron una foto atrás de la Casa Blanca. Mariano fue, pero los que sacaron una foto allí en la Casa Blanca fueron ellos tres. Estuvieron con hasta con el Departamento de Estado, con Microsoft, estuvieron una cantidad de reuniones que están ahí en internet, se encuentran. Sí. Y cuando abrió la boca Tabaré Vázquez dijo, si gano, mi ministro va a ser Astori. En febrero del 2010 ya había ganado Mujica y se hace una cuestión a beneficio del hospital allí que la inventó López Mena en el Conrad, lleno de empresarios uruguayos y argentinos. ¿Y qué dijo Mujica? Vengan a invertir. Y dijo una serie, siempre me acuerdo que Mujica dice, voy a decir una serie de obviedades, pero lo importante es que las diga el Pepe. Él mismo se decía, ¿no? Es decir, no tengan miedo, acá la seguridad jurídica está. O sea, adelantaban lo que se venía. Decir que falta mucho para las elecciones departamentales. No, yo creo que... Digo, falta mucho todavía. A ver, yo creo que hay una te estoy poniendo ejemplos de que, de que Tabaré Vázquez dijo, si gano, Tabaré Vázquez. Gané, vengan tranquilos. Ahora, decir que falta mucho, pero bueno, cada uno. No, yo la impresión que tengo es que una cosa era la situación del Frente Amplio en el 2004-2005, donde había mucha campaña respecto a qué, y mucho miedo, ¿no? ¿Qué podía pasar con el Frente Amplio, ¿no? Que era la primera vez que iba a gobernar, etcétera, etcétera. De acuerdo. La señal de Danilo Astori era una señal de certezas y de estabilidad, de confianza. Sí, lo fue. Y se concretó. Sí, se concretó. Yo creo que hoy, no digo con esto que haya que adelantar o no adelantar, eso son cuestiones tácticas, digamos, pero lo que sí digo es que hoy inseguridad o temor a un gobierno del Frente Amplio en materia económica, me parece francamente que no hay, ¿no? Ya hemos gobernado 15 años, locuras no hemos hecho ninguna, habremos cometido muchos errores, ¿no? Puede ser. Pero en 15 años también hubo muchos aciertos así. Claro, pero además hubo estabilidad económica, la estabilidad macroeconómica funcionó, o sea que en realidad no veo que nadie esté demasiado preocupado por la posibilidad que el Frente Amplio gane. Plebiscito de la reforma de la seguridad social, la vertiente y tu opinión personal. Yo nosotros claramente lo hemos dicho, no lo compartimos, tenemos una opinión contraria a la reforma aprobada. Creemos que la reforma aprobada básicamente descansa en el esfuerzo de los trabajadores, básicamente, por distintas razones, por la edad, por una serie de elementos, que muchos de los cuales motivan el plebiscito, que podemos compartir como elementos
negativos de la reforma. De hecho, el Frente Amplio votó en contra de la reforma. Capaz que la única pata que a la que apunta el plebiscito de la reforma aprobada es esa, es la de la edad, porque lo de la SAFAP está traído de los pelos, no tiene que ver con la reforma de la seguridad social. No, tiene que ver con la seguridad social. Exacto, exacto. Y lo de los 60 años, me parece que es lo... Sí, yo lo que creo primero quiero dejar claro esto, ¿no? Que en el Frente Amplio hay unanimidad respecto a la reforma aprobada por el gobierno. Segundo, no hay unanimidad, claramente, en la forma de modificar lo que se aprobó. Hay compañeros que fueron por el camino de un referéndum para incluirlo en la Constitución, lo cual es un elemento que rigidiza bastante, digamos, en algo que es dinámico, como es la seguridad social, que va cambiando con la sociedad. ¿No es el camino la reforma constitucional? Yo creo que el camino no lo es, y creo que el camino es lo que el Frente Amplio hizo en sus dos primeros gobiernos, que fue instalar un diálogo nacional sobre la seguridad social, en la cual participaron todos los actores sociales. ¿Qué es lo que dice el presidente cuando le preguntamos? Dice que hubo 60 reuniones, 80, no sé qué. Reuniones hubieron. Otra cosa es la participación en una instancia de diálogo como las que se hicieron en el primer y segundo gobierno del Frente Amplio, que trajeron como resultante acuerdos en un paquete de leyes, en muchos casos de acuerdo con el sector empresarial. Uno de ellos fue la compatibilidad del trabajo y la educación, por ejemplo, que fue un producto de un diálogo sobre seguridad social que últimamente se anuncia como una gran novedad y que en realidad estaba vigente para prácticamente todas las cajas menos algunas, ¿no? Alberto, bueno, nos van quedando pocos minutos. Brenta, capaz que indirectamente hoy lo planteé también con esto de cómo este cómico de Milei es presidente en Argentina, porque está el otro machirulo en el otro bando. Pero hay un tema que yo he planteado aquí más de una oportunidad, y si señalé que la política en todo el mundo viene bajando escalones. Yo siento que lamentablemente, porque es la forma de sueño, de modificar cosas. En Uruguay también, pero no tanto como en otros países. Lo que sí he planteado es que no arranca la campaña electoral. Va a terminar arrancando, pero le está costando arrancar. Y cuando arranque, ya me atrevo a decir, no va a tener la pasión que tuvo en anteriores. Lo está viendo así, y si este tema lo ve, le preocupa qué está haciendo la vertiente, el Frente, para ver cómo cambiar eso, que creo que es muy tangible. Bueno, yo comparto que estamos atrasados. Creo que todos. Sí, hablo en general. No, digo, creo que todos. Hay un tema que este es el momento del armado de las listas, ¿no? Es un momento complejo porque implica cómo se organizan las listas, cómo se organizan las suplencias. Hay un escenario donde el partido que cualquier partido gana y por tanto las listas cambian totalmente porque hay que armar el Poder Ejecutivo y por tanto los candidatos de repente terminan, o sea, la complejidad del armado de las listas es muy grande y me parece que eso es lo que nos está trancando un poco. Creo que en los 2 meses y medio, hacíamos la cuenta recién, ¿no? Que nos quedan, bueno, aspiramos a que haya el mayor nivel de debate posible sobre los temas que le importan a la gente, ¿no? Si uno mira cualquier encuesta, sabe que la seguridad es la primera preocupación de los uruguayos, que el empleo y el trabajo y todos los temas económicos es la segunda preocupación, que la educación es una preocupación. Bueno, yo creo que hay que empezar a poner sobre la mesa. El Frente Amplio está terminando de armar lo que sería el plan de gobierno, digamos, ¿no? O sea, las medidas concretas que el Frente Amplio pretende impulsar en este quinquenio. Creo que tenemos que tener la cautela de saber que estamos en una economía que está, yo no quiero usar el término estancada porque quizás sea demasiado exagerado, pero está en un nivel muy bajo de crecimiento, muy bajo. Por lo tanto, imagino que de ganar el Frente Amplio va a haber una demanda importante desde el punto de vista social y hay que saber que la demanda social, y esto lo dijo Dore hace pocos días, y creo que lo compartimos todos, ¿no? No se puede distribuir en una economía que no crece. Sí, y no se puede poner más impuestos, prometer, claro. Dijo el político que promete que no va a subir impuestos. Bueno, yo lo que creo es que nosotros tenemos que trabajar en una línea de crecimiento de la actividad económica. Esto implica captar inversión nacional y extranjera, que se asiente en el Uruguay, particularmente si es en el interior mejor, ¿no? De forma tal de generar empleo, mejorar salarios, atender un conjunto de demandas de sectores que están fuera del mercado laboral y que hoy lamentablemente duermen en la calle, ¿no? Y no estoy chicaneando con esto, digo, creo que es un problema real. Entonces, sí, un problema grave ya. Es un problema, sí, bastante grave.
Entonces, me parece que el acento en crecer y distribuir es el objetivo. Por lo tanto, no va uno sin el otro, digamos, ¿no? En el último minuto. Corro con ventaja porque él, como trabaja en televisión, sabe que a veces no puede decir todo lo que tiene para decir. En ningún lado. En este momento no, pero bueno. Eduardo, la situación en Venezuela, tu opinión o de la vertiente. Bueno, nosotros no compartimos la situación de Venezuela, claramente. Yo creo que hay que buscar mecanismos y caminos que contribuyan a recuperar un sistema democrático pleno en Venezuela. ¿Cómo se hace? Bueno, no se hace tirando bombas, digamos, ¿no? Se hace construyendo diálogo y particularmente me parece muy plausible y apoyable la iniciativa que está teniendo Brasil, México y Colombia. Me sale Perú. Colombia sí es Petro. Petro, AMLO y Lula. Exacto. Al cual ayer se sumó Francia y anunció Estados Unidos algo similar, ¿no? Entonces me parece que alimentar... Hay quien dice que no, desde el centro Carter se ha dicho. La elección ya está, no me salgan ahora se oye en Venezuela de la oposición, no salgan que vamos a hacer la elección de nuevo, la elección ya se hizo. Sí, pero hubo voces del Departamento de Estado, ¿no? Sí, acercándose un poco. Acercándose. ¿No? Bueno, yo creo que eso es lo que habrá que ver si gana Kamala Harris o si gana Trump. Bueno, sí, no sé si cambiará mucho, ¿eh? No sé. No, yo creo que atrás de Venezuela hay un problema muy serio. No, digo que no lo veo mucho a Trump dialoguista, si llegara a ganar. Bueno, hay que ver. Hay cosas, no voy a defender a Trump, no me pongan en esa situación. Pero durante el periodo de gobierno de Trump no hubo casi guerras, por ejemplo. Sí, él es muy para adentro. Por eso. Sí, entonces, capaz que hay algunos aspectos que terminan siendo positivos. Sí. Pero me parece que lo que no sirve es gritar todos los días, quiero democracia en Venezuela. Eso no ayuda a nada, ¿no? Creo que hay que construir diálogo y muchas cosas hay que hacerla en silencio para ayudar a una salida, porque Venezuela termina o en una salida o en un baño de sangre, ¿no? Sí. Y no queremos un baño de sangre en Venezuela. Senador Eduardo Brenta, gracias por hoy. No, con mucho gusto. Y nos vamos a reencontrar en cualquier momento. Con mucho gusto, muchas gracias.